esto, chequemos cuáles pues, son las contraindicaciones de este tipo de estudios, ¿no? Porque es bastante frecuente. Entonces vamos a empezar con la definición. Pues la fluoroscopía prácticamente va a ser una técnica de imagen que va a ser usada para poder obtener imágenes en tiempo real de las estructuras internas mediante el uso de los rayos X, que va a ser similar a un video o a una película. Cuando estos rayos pasan por el cuerpo, va a impactar a un amplificador de imagen que va a incrementar el brillo de esta imagen hasta 5000 veces para poder ser observado en el monitor. Entonces, lo importante de la fluoroscopía es que vamos a tomar imágenes en tiempo real, ¿ok? Entonces, en tiempo real nos va a servir para ver cómo se comportan los medios de contraste que ahorita vamos a ver cuando se está realizando este estudio en tiempo real, ¿de acuerdo? Y así podemos observar qué tipo de patologías pueden estar asociadas más frecuentemente en algunas enfermedades, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la física, me imagino que ya vieron la física de los rayos X, ¿no? ¿Sí la vieron? Hace unos días, me parece. Entonces, prácticamente es lo mismo, a excepción de que en la fluoroscopía, estos rayos X incidentes del cátodo llegan al ánodo y van a pasar por una pantalla fluorescente que va a acelerar estos electrones y se va a amplificar. Es por eso que la luz se amplifica hasta 5000 veces. Eso era en los equipos viejitos. Ahorita como ya todo está digitalizado, pues lo que va a hacer es que pasa el rayos X proveniente del cátodo, atraviesa el cuerpo, lo recibe un receptor, valga la redundancia, y este receptor lo que va a hacer es amplificar la luz o la imagen y ya la vamos a tener en nuestra computadora para poder observarla, ¿de acuerdo? Luego tenemos los medios de contraste. Me imagino que en tomografía ya vieron un poquito de qué es un medio de contraste. ¿Alguien se acuerda? Ahí está. Es correcto. Entonces, van a ser sustancias que se van a utilizar para hacer visible un órgano o alguna parte del cuerpo en específico, ¿no? Vamos a tener algunos medios de contraste que se pueden ver radiolúcidos, es decir, se pueden ver de qué color? Negro, ¿no? Y radiopacos que se pueden ver de un color blanco, correcto. Entonces, los radiolúcidos van a ser el aire deglutido, los cristales de gas de CO2, y aquí nosotros lo utilizamos muy frecuente porque cuando hacemos las series gastroduodenales, que es que pase el medio de contraste que se lo tome y nosotros vamos tomando los rayos X en tiempo real para ver cómo va pasando ese medio de contraste. Pero a la paciente, para que se distienda el estómago, lo que le pedimos es que se compre un agua mineral. Entonces estamos utilizando dos medios de contraste, el agua y el gas del agua mineral, que hace que se distienda todavía más el estómago, ¿verdad? Entonces los radiopacos van a tener un mayor coeficiente de absorción, como el sulfato de bario y productos yodados. Aquí utilizamos mucho los productos yodados y el sulfato de bario. Prácticamente con eso trabajamos, ¿vale? Vamos a tener algunos medios de contraste que son artificiales y estos se van a dividir en dos. Los que son negativos, que van a tener menor absorción a la radiación, como el aire y el oxígeno, que ya les había mencionado. Y los positivos que dan opacidad a los órganos. Estos van a tener una mayor absorción de la radiación, es decir, se van a ver más radiopacos, baritados y yodados, y estos se van a dividir en liposolubles, que no van a ser reabsorbibles, e hidrosolubles, que estos sí se van a reabsorber, y estos reabsorbibles se van a dividir en iónicos y no iónicos, que es lo que les mencionaba ahorita el doctor Camilo. Entonces, dependiendo de la patología que tenga o por la cual ustedes nos las manden, nosotros tenemos que decidir qué tipo de medio de contraste es el que vamos a usar. Por ejemplo, luego nos piden, por ejemplo, una serie gastrodental de un paciente que tuvo una cirugía reciente o le están sospechando úlcera péptica, ¿no? Y todavía lo ponen con contraste bario. Y el bario pues no es reabsorbible. Entonces, ¿qué va a pasar si esa paciente está perforada? Ese bario se va a ir hacia la cavidad peritoneal, va a crear una peritonitis química y vamos a tener un gran problema. Entonces hay que fijarse, o lo que tienen que aprender es qué tipo de contraste es el que tienen que usar. Obviamente, si estamos nosotros como médicos radiólogos, pues bueno, ya nosotros haremos ese filtro. Pero allá afuera, si no hay un médico radiólogo y nada más es un técnico, los técnicos por lo general
no tienen tanto conocimiento pues, de los medios de contraste, de cuáles sí están indicados o cuáles están contraindicados, y ustedes como médicos se pueden meter en un gran problema legal por esta situación. ¿De acuerdo? Y pues bueno, aquí tenemos algunos estudios contrastados. Por ejemplo, la primera imagen, que es esta, tenemos un esofagograma. ¿Qué es un esofagograma? Pues prácticamente le damos al paciente a tomar un poco de medio de contraste y al momento de que el paciente lo deglute, tomamos esta fluoroscopía para ver la motilidad esofágica, ¿no? Entonces hay algunas patologías, sobre todo el presbiesófago, que son contracciones involuntarias del esófago. Vamos a ver nosotros ahí, puede ser que aquí hay un estrechamiento, digamos, aquí en este caso no es, ¿no? Pero nosotros cuando son presbiesófagos podemos ver algunos estrechamientos que nosotros le llamamos ondas terciarias, pero ese es prácticamente lo que corresponde a un esofagograma, ver la motilidad o cómo se comporta el medio de contraste cuando pasa por el esófago, ¿no? Luego tenemos la siguiente imagen, que esta parece ser un tránsito intestinal. ¿Qué es un tránsito? Pues igual el paciente bebe el medio de contraste y lo que nosotros vamos haciendo es primero tomar cómo va pasando desde todas las estructuras, desde la mecánica de la deglución, el esófago, el estómago, y una vez que ya llega el estómago, vamos a empezar a tomar ahí sí radiografías, digamos, pausadas. Normalmente son a los 15, a los 30 y a los minutos y a la hora, para ver cómo va pasando ese medio de contraste, y lo que nosotros vamos a observar es prácticamente lo mismo, cómo se comporta ese medio de contraste cuando va pasando por las estructuras, y ahí nosotros podemos ver si hay alguna patología. Y bien, los estudios contrastados o la fluoroscopía enfocado en este tema mm, son un poco ambiguas porque podemos crear imágenes o podemos ver algo que realmente no está, ¿no? Pero por lo general los tránsitos intestinales se ocupan para los pacientes que tienen obstrucción intestinal. Entonces, si un paciente está obstruido y le dan medio de contraste, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Puede ser que no se ilumine, pero más bien ya no va a pasar medio de contraste porque es una obstrucción. Entonces, dependiendo de eso, si hay una obstrucción, vamos a ver a qué nivel está y vamos a ver qué tan grave es la obstrucción. No podemos saber nada más, no sabemos si esa obstrucción es por un tumor, no podemos saber si es por una enfermedad de Crohn, no podemos saber si es por alguna otra situación, solo sabemos que está obstruido y le sugerimos al clínico, en este caso ustedes, que utilicen, nosotros le decimos, ¿saben qué? No hay paso de medio de contraste o hay un paso filiforme en medio de contraste, tiene una probable oclusión intestinal de origen a determinar. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos qué lo está obstruyendo, pero les estamos diciendo a ustedes que le hagan un estudio adicional, que en este caso sería una tomografía, para ver qué es lo que está causando la obstrucción y entonces caracterizar bien esa obstrucción y ver a qué nivel está. ¿De acuerdo? Y pues por último, tenemos que lo que se está utilizando con actualidad, pues son la fluoroscopía en estudios de intervención, que van a tener una clase más adelante, pero que prácticamente nos sirve aquí lo usamos mucho para servicios de intervención y también los de neurocirugía, que tienen una subespecialidad en endovascular. Aquellos pacientes que llegan con un 9 isquémico y todavía está dentro de la ventana, se meten por arterias o por venas, llegan hacia donde está la lesión y desde ahí le ponen el stent y le quitan el coágulo. Entonces, esto lo hacen mediante fluoroscopía, van ellos van ingresando con un catéter, van ingresando hasta donde está la lesión y obviamente se está viendo en tiempo real porque se están tomando los rayos X. Entonces, cuando llegan a la lesión, entonces el médico que está haciendo el procedimiento está viendo en tiempo real lo que está haciendo y así podemos evitar pues iatrogenias, ¿no? Porque imagínense si lo hiciéramos a ciegas, jamás íbamos a saber a dónde llegamos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos atrás con la serie esófago gastroduodenal. Esto va a permitir valorar lo que es el esófago, el estómago y marco duodenal mediante la administración de medio de contraste oral positivo y negativo, que es lo que les mencionaba. Normalmente a los pacientes con este tipo de estudios les hacemos con contraste de bario, ¿vale? Que no es reabsorbible. Y la ventaja de que tiene este bario, pues es que se va a ver más radiopaco, es decir, se va a ver más blanco cuando estemos al momento de interpretar, nos va a permitir ver mejor las estructuras o cómo se comporta este medio de contraste cuando va pasando por todas las estructuras.
Entonces, como les comentaba, en muchas ocasiones lo que hacemos es pedirle al paciente que traiga un agua mineral, ¿no? Traer un agua mineral y le decimos al paciente ya cuando se tomó el bario para distender el estómago y poder observarlo observarlo mejor, le pedimos que se tome esta agua mineral sin eructar, ¿no? Entonces se toma el agua mineral, no erupta y lo que automáticamente va a hacer es que el estómago va a empezar a distenderse por el medio de contraste negativo que estamos utilizando, que en este caso es el agua y aparte pues el CO2 del agua carbonatada. Entonces, ¿cuándo van a pedir este tipo de estudios? Cuando tenga estenosis esofágica. ¿Alguien sabe qué es una estenosis? Estrechamiento, es correcto. Es lo único que lo que significa, es un estrechamiento. Entonces, si hay un estrechamiento del esófago, es decir, una estenosis, nosotros lo que vamos a ver es un paso filiforme del medio de contraste, que no es el caso, pero podemos ver aquí, por ejemplo, que está un poco más ancho y aquí vemos que ya se hizo más delgadito, ¿no? Obviamente no les digo que esto es una estenosis, porque no lo es, porque en el esófago también tenemos peristalsis, ¿no? Tenemos peristalsis que ayuda a que el bolo alimenticio vaya bajando, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, pues nosotros tenemos que tener en cuenta de que existe esta peristalsis y no porque encontremos una estrechez ahí, significa que es una estenosis. Pero también nos toca hacer la parte, nosotros nos hacen mucho burla porque ponemos correlacionar con la clínica, ¿no? Y eso es real, porque realmente nosotros podemos estar viendo una imagen y ver una estrechez, pero si no tiene ningún síntoma, entonces quiere decir que no es una estenosis, ¿están de acuerdo? Pero si ustedes nos los mandan, un paciente que tiene disfagia, que le cuesta trabajo cuando come, le duele el pecho, que tiene problemas para deglutir, paciente que tiene cualquier otra sintomatología relacionada a estenosis, entonces, si nosotros vemos una estrechez ahí, podemos pensar que pues, pudiera llegar a tratar de una estenosis esofágica. Pero de igual manera, no sabemos ni qué la está causando ni nada, solo sabemos que es una estrechez. Y les sugerimos a ustedes que realicen un estudio de extensión para poder confirmar o descartar el diagnóstico, ¿no? Pero pues antes de hacerle una tomografía, que es el equivalente a como 300 radiografías, ¿no? Entonces primero le puede ser una fluoroscopía que como vimos, a pesar de que es radiación, no es tanta radiación como una tomografía, ¿de acuerdo? Entonces podemos llegar a descartar un diagnóstico, ¿no? Sin utilizar una tomografía y así evitamos radiar tanto al paciente. Podemos verlo en hernias yatales. ¿Alguien sabe qué es una hernia yatal? Correcto. Entonces, ese es prácticamente cuando hay un ascenso de esta unión, ¿no? Entonces dividimos las hernias en diferentes tipos, ¿no? Tipo 1, de la 1 hasta la 4. Entonces, la más frecuente es la tipo 1, que es cuando la unión gastroesofágica se sube, ¿no? Entonces, por arriba del diafragma, y entonces ahí nosotros podemos observarla. En esta imagen no se observa luz. Para que ustedes puedan aprender lo anormal, tienen que saber primero lo normal. Entonces, este es un estudio contrastado. Aquí está la unión gastroesofágica y cuando hay una hernia, esta unión está elevada por arriba del diafragma, que en este caso no es. Hay diferentes tipos que las caracterizan, si quieren las pueden leer después para que puedan checarlo, ¿de acuerdo? Pero la más frecuente es la tipo 1, que es cuando hay la unión gastroesofágica está por arriba del diafragma. Entonces, en este caso, cuando nosotros pasamos el medio de contraste, pues nos vemos que pinta más o menos por arriba del diafragma. Entonces, nosotros podemos sugerirle que se trata de este, una hernia diafragmática y podemos sugerirle pues más estudios de extensión. Pero ya le estamos dándole hincapié a que ustedes sigan investigando esa patología. En muchas ocasiones es un hallazgo incidental, lo mandan por reflujo y resulta que pues, tenía una hernia yatal, ¿no? Que también están muy asociadas. Entonces, aquí por lo que más mandan este tipo de estudios son por reflujo gastroesofágico. ¿Qué es el reflujo gastroesofágico? ¿Quién sabe? Es el caso de no ¿A dónde? al esófago por la función del esfínter. Yes. ¿Una explicación? Bueno, siempre esofágico, ¿vale? Entonces, eso es lo que causa el reflujo, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a valorar es si realmente tiene reflujo, le damos ese medio de contraste, ya pasó y ya está en esto, ¿no? Entonces, nosotros en la mesa que tenemos ahí, donde está la fluoros, lo que hacemos es acomodarlo en diferentes posiciones y le pedimos a la paciente que tosa. Entonces,
Al momento de toser, pues obviamente estamos aumentando la presión abdominal y si hay una deficiencia del esfínter esofágico inferior, pues lo que va a pasar es que va a haber un retorno del contenido gástrico hacia el esófago. Entonces le pedimos al paciente tosa y la paciente empieza a toser. Entonces en ese momento aplicamos la fluoroscopía y vemos si hay algún retorno del medio de contraste hacia el esófago. Si hay algún retorno, entonces decimos esa paciente tiene reflujo, ¿no? Pero normalmente el reflujo es clínico, ¿no? Entonces, si es el paciente que te dice que tiene tos, que no se le quita que el paciente a las 2 3 de la mañana se despierta porque tiene, hasta ellos mismos te dicen, tienen un reflujo marca de algo, entonces tiene un reflujo, ¿no? Pero en muchas ocasiones para, digamos, confirmarlo, porque estos tipos de estudios son para confirmar, en general todos los rayos X son para confirmar diagnósticos, nos los mandan. Entonces, hay algunos pacientes que pueden llegar a tener reflujo, pero no significa que es un reflujo patológico, ¿no? El reflujo patológico es cuando te despiertas a las 2 de la mañana, ¿no? Bueno, a medianoche. Ese es un reflujo patológico. Control post-tratamiento médico o quirúrgico, ¿no? El paciente que le hicieron una fondoplicatura, es decir, le quitaron medio estómago porque pues tenía obesidad mórbida y entonces pues estaba indicada la cirugía y quieren ver si hay alguna fuga. Entonces, si están pensando en que hay alguna fuga, ¿qué tipo de contraste van a utilizar? Hidrosoluble, ¿vale? ¿Por qué? Porque si le damos un no hidrosoluble, uno que no se reabsorbe, ¿qué es lo que va a pasar? Si sí está perforado ese medio de contraste, se va a ir a cavidad abdominal, va a generar una peritonitis química y agárrense, ¿vale? Entonces, si están pensando en que ese paciente está perforado, pues le damos un contraste iodado que no se va a ver igual de blanco como este o radiopaco, pero sí nos va a dar una idea de si hay una fuga, ¿no? Entonces, todo debe tener una armonía, va. Y si aquí hay un paso de medio de contraste hacia cavidad abdominal o hacia acá, entonces estaríamos pensando de que se trata de una fuga de medio de contraste, ¿no? Que sugiere una perforación, pero no podemos afirmarlo porque puede haber, a lo mejor el paciente se tomó el medio de contraste y pues se le goteó y cayó en la bata. Pues cuando tomamos la fluoroscopía resulta que ese medio de contraste está por otro lado. Pues, se perforó. Y no es cierto, se estaba manchada la bata. Pues hay que ser muy cuidadosos también en ese aspecto, ¿no? Obviamente, si el medio de contraste está hasta por acá, pues no es zona coherente que de acá haya llegado hasta acá sin dejar un rastro. Entonces eso nos hace pensar que hubo ahí, se le escurrió el medio de contraste y se manchó la. Entonces, es importante. Y entre otras, ¿no? Úlceras, también se pueden ver las úlceras. No podemos ver como tal, es una úlcera, pero si hay que se ilumina la parte de alrededor de la úlcera, entonces podemos observar que hay un defecto de llenado ahí. ¿Qué puede ser? ¿Quién sabe? ¿No? Pero si nos los mandan con clínica de úlcera, entonces podemos ya nosotros con más confianza decir, probable úlcera gástrica o duodeno, ¿no? Pero si ustedes nada más nos mandan, se solicita serie gastroesofágica, pues, ¿qué les vamos a decir? Correlacionen con la clínica, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos qué cosa le están buscando, ¿no? Y nosotros no sabemos qué buscar al momento de ver la imagen, ¿de acuerdo? Eh, y pues bueno, un sinfín de patologías, pero sobre esas son las más frecuentes y las que están indicadas, pero siempre y cuando tengan clínica, ¿no? Si ustedes no saben qué tienen, si ustedes no saben, yo menos. Entonces, pues ahora sí que nosotros solamente vamos a confirmarles el diagnóstico. En muchas ocasiones sí podemos ver algunas cosas ahí, por ejemplo, como les mencionaba, las úlceras como un defecto de llenado, pero puede ser que se trate de alguna otra cosa, ¿no? Entonces, les puedo decir, no se descarta la posibilidad de una úlcera gástrica, correlación, y la que correlación. Una pregunta. Miren, En el caso de la falacia, ¿cómo se ve? la calasia. Bueno, la calasia pues es un trastorno de motilidad, ¿no? Para esto nosotros o ustedes deben de saber que existen ondas primarias, secundarias y terciarias en el estómago, ¿no? No sé, ¿ya llevaron gastro? Sí, 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 Bueno, tenemos las peristalsis o las ondas primarias y secundarias, las que entonces lo que pasa con la calasia es que hay una estrechez, hay una estenosis, pero hay diferentes grados. Entonces, cuando pasa el medio de contraste, lo que vamos a ver es que al momento de que va pasando la peristalsis, puede ser una, que haya alguna estrechez que ya esté estenosado o que se mantenga abierta y no veamos ninguna onda. Un poco te cae el medio de contraste, ¿no? Pero siempre y cuando tenga el diagnóstico previo de acalasia,
¿no? Porque por una serie esófago-gastroduodenal es muy complicado decir de nuevo, es decir, digamos, diagnóstico de acalasia. ¿No? Puede ser, por ejemplo, algún previesófago, sobre todo los pacientes que son mayores de 60 años, ¿no? Que existen ondas terciarias y podemos decir que hay algún trastorno de la motilidad ahí. Y pues no podemos decir de nuevo, o no podemos atrevernos a decir es una acalasia. Entonces, como les mencionaba, este solamente es para confirmar diagnósticos. Si usted dice paciente que tiene ya desde hace 2 años acalasia, entonces nosotros ya, si vemos ese tipo de imagen, entonces pensamos, ok, esto es parte de la acalasia, ¿no? Pero lo que nosotros también podemos observar es que si tiene acalasia, entonces probablemente tenga reflujo gastroesofágico. Entonces, si es un paciente que ya tiene 20 años con acalasia, con reflujo gastroesofágico, ¿qué vamos a buscar? Probable úlcera, ¿no? O vemos si las paredes del esófago hago alguna perforación o vemos que está irregular o no está irregular las paredes del esófago. Estaríamos buscando complicaciones, pero en la acalasia, para diagnosticarla, no es el mejor estudio. O sea, si tú me lo mandas por acalasia, descartar la acalasia, no me voy a atrever a decirte si es una acalasia. Te voy a decir que hay un estrechamiento o un abombamiento ahí o ausencia de peristalsis, pero no me puedo atrever a decirte que es una acalasia. Entonces, por eso les mencionaba, así nos mandan. ¿Sí? Pues, serie gastroesofágica para diagnosticar acalasia. Y pues, ¿qué dices, no? Pues, en este estudio jamás vas a poder diagnosticarlo. ¿Puedes verla? Sí, siempre y cuando ya sepa. Pero, ¿manda? Que tengan antecedentes, claro, siempre y cuando tengan antecedentes. O una revisión o un seguimiento, lo pueden mandar. Luego tenemos el tránsito intestinal. Entonces ya les había mencionado a grandes rasgos que es el tránsito, ¿no? Es una serie, pero más completa. Entonces, lo que va a hacer es que está lleno ya el estómago. Si ven, esto es el estómago, ¿no? Aquí empieza la primera porción del duodeno. Entonces, lo que nosotros vamos a valorar es cómo se comporta este medio de contraste cuando pasa a todos los intestinos, ¿no? Todo el intestino delgado. Entonces, los otros aquí se pueden utilizar igual contrastes positivos y negativos con el fin pues, de valorar el paso de contraste de los mismos a través del intestino delgado. Y las indicaciones pues son melena, dolor abdominal de causa desconocida, síndrome de mala absorción, obstrucciones y masas abdominales. No les podemos, aquí más que todas estas, que masas abdominales, podemos decir que se trata de alguna obstrucción, ¿no? ¿Por qué? Porque si es una masa abdominal que está fuera del intestino, pues nosotros no la vamos a ver, solamente hay algo que lo está comprimiendo. ¿Qué es? ¿Quién sabe? ¿No? Pero hay algo que está estrechando. Entonces, ¿qué vamos a ver cuando hay obstrucción intestinal? Pues bueno, vamos a ver que aquí puede ser que haya un abombamiento de los intestinos, que es decir, que están más inflados y va a haber una parte muy chiquitita que va a pasar medio de contraste muy filiforme. Este no es el caso, ¿no? No es el caso, eso es lo normal. Pero vamos a ver, hay un paso de medio de contraste filiforme que apenas sí pasa. Entonces, nos está sugiriendo que algo hay ahí que no deja pasar el medio de contraste. ¿Qué es? No sabemos, pero de que hay algo que no está dejando pasar, ¿vale? Las úlceras también hay en ocasiones, sobre todo en pacientes que tienen CUSI, podemos ver algunas ulceraciones ahí como defectos de llenado, pero siempre y cuando tengan el antecedente de CUSI, ¿no? Si nos los mandan para diagnosticar CUSI, es muy complicado que nosotros les digamos, ¿saben qué es un CUSI? No, no. Fíjense que el estándar de oro es la colonoscopia y la biopsia. Dolor abdominal de causa desconocida, pues también es un poco ambiguo, ¿no? Porque pues no vamos a ver, solamente vamos a ver el paso de medio contraste. Si hay algún dolor que sea por alguna obstrucción, pues ahí la vamos a ver, pero es lo que más se utiliza el tránsito intestinal, ¿de acuerdo? Los sangrados, pues por alguna úlcera, si hay algún defecto de llenado, pero no podemos decir que está sangrando de ahí, ¿no? Podemos, si hay una úlcera, puede ser una úlcera, ¿no? Porque hay un defecto de llenado, pero siempre y cuando tengan clínica. ¿Qué más? Y pues prácticamente este medio de contraste, como no es absorbible, pues lo van a defecar, ¿no? Entonces hay que comentarle al paciente porque luego se espantan, ¿no? Llegan con ustedes y ustedes también se vuelven locos. Y dicen, no, es que doctor me hicieron este estudio y mi popó ahora sale blanco. Y ustedes ya están pensando en acolia, ya están pensando en patología biliar y resulta que era el medio de contraste, ¿no? Entonces
Tengan cuidado con eso. Es el medio de contraste que defecaron, pues casi como entró va a salir. ¿Por qué? Porque no se absorbe, ¿vale? Y pues pueden llegar también, ¿no?, a causar obstrucciones, porque este medio de contraste nosotros lo disolvemos con jugo, pero se hace como una especie de atole. Entonces, pues aquel paciente viejito que ya tiene problemas de motilidad intestinal, que ya no va muchas veces al baño, hace el baño cada 4 días, ¿no? Y todavía le das algo que es atoloso y pues se va a obstruir. Entonces, también hay que tener cuidado, ustedes tienen que estar al pendiente de estos pacientes, de que pues les puede llegar a causar una pseudooclusión o incluso hasta una oclusión intestinal. ¿De acuerdo? Luego tenemos el colon por enema. El colon por enema, pues prácticamente es la misma dinámica, ¿no? Pero en vez de que entre por la boca, ¿por dónde creen que van a entrar? Por el recto. Entonces, lo que usamos es igual el medio de contraste varitado, que es mejor para que se ilumine, se ve más radiopaco. Y lo que vamos a hacer es meter una sonda por el recto y vamos a meter el medio de contraste, ¿no? Lo vamos a hacer a presión, pues para que vaya transitando, porque acuérdense que pues el colon lo que hace es sube, luego atraviesa y luego baja, ¿vale? Entonces, lo que vamos a valorar es prácticamente igual toda la estructura anatómica del colon, que se divide en colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides, ¿vale? Entonces, vamos a ir valorando y en algunas ocasiones, sobre todo en los niños que hay problema de parasitosis, pueden llegar a generar una obstrucción intestinal y ya están bien tapados. Entonces, cuando pasa el medio de contraste, vemos que ya no pasa, y ya no pasa, y ya no pasa. De igual, les decimos, no hay paso en medio de contraste. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Quién sabe? Puede ser parásitos, puede ser tumores, puede ser incluso popó, excremento ahí que está compactada, no sabemos qué cosa es, ¿no? O el paciente viejito que no ha podido evacuar en 2 semanas y que acá está lleno de popó, ¿no? Previo a esto, porque es muy importante, porque luego nos los mandan con los masacotes de popó acá, entonces obviamente no va a pasar el medio de contraste, entonces le tienen que decir a su paciente que tienen que ser enemas evacuantes. ¿Qué es un enema evacuante? ¿Saben? Puede ser por medicamentos o puede ser, les dan un laxante para que saque toda la popó y se limpie todo el colon, o algunos supositorios también, ¿no? Algunos supositorios para que evacúen y también con agua y jabón, con una bolsa recolectora, pues les va pasando agua y jabón por esa zona y ya queda bien limpiecito, ¿no? Porque si ustedes nos los mandan ahí con el manzacote impactado, pues no va a pasar nada y se los vamos a regresar, ¿no? Entonces, eh, igual, ¿no? Tumores, enfermedad diverticular. ¿Qué es la enfermedad diverticular? ¿Alguien sabe qué es una enfermedad diverticular? Sí, obviamente, la presencia de divertículos, pero ¿cómo? O sea, ¿qué son los divertículos? Son saculaciones, ¿sale? Entonces está el colon y lo que vas a ver es como una bolsita que depende de la pared del colon. Entonces, al momento en que pasa el medio de contraste, pues si hay una saculación aquí, pues entonces ustedes pueden llegar a ver saculaciones, ¿no? Entonces, esas saculaciones pueden darnos a entender que se trata de alguna de la enfermedad diverticular. ¿Y los pólipos? ¿Qué son los pólipos? Sí, neoformaciones, yo lo decía, ¿no? Son neoformaciones ahí de la pared de la mucosa, pero que van hacia adentro. Entonces, al momento en que ustedes pasan el medio de contraste, pues puede ser que este choque con ese pólipo y siga su paso. Entonces, ¿cómo se va a traducir esa imagen? Pasa el medio de contraste y que va a dar una forma ahí, ¿no? ¿Qué es? Podemos sugerirle que puede tratarse un pólipo porque se trata de una zona, pero no les podemos asegurar que es un pólipo. A lo mejor es un tumor ahí que está creciendo adentro. Entonces nosotros les sugerimos la colonoscopia, ¿no? Pero ya les dijimos, ¿saben qué? Aquí hay un defecto de llenado, entonces agua. Puede ser, ustedes tienen que pensar desde un pólipo hasta algo maligno, ¿no? Pero ya les sugiere. Y muchas ocasiones están buscando obstrucción intestinal y resulta que tiene ahí una masa, ¿no? Que hay un defecto de llenado y en vez de estar buscando obstrucciones intestinales, pues es un hallazgo ahí que nosotros podemos decir, sabes que hay un defecto de llenado, aguas, ahí hay algo, ¿no? Haz de algún otro estudio, pero ahí hay algo. Estabas buscando alguna otra cosa, pero encontramos otra, ¿no? Entonces, son hallazgos incidentales, así se llama. Entonces, ustedes tienen que decir, pues esta paciente va a colonos porque necesitamos ver qué cosa hay ahí. Y a veces resulta que no hay nada.
no hay nada. Resulta que no había nada, pero pues ya nos quedamos tranquilos todos y ustedes, su cédula profesional ya no está en juego, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Entre otras malformaciones, por ejemplo, también puede existir en los niños, ¿no? Pues el paciente come, pero no hace del baño. No, pues resulta que tiene una agenesia de colon. Entonces, por eso no hace del baño. Entonces, cuando nosotros pasemos ahí el medio de contraste, pues nunca va a pasar. Y le decimos, no, pues no pasa, está obstruido, no sabemos qué cosa tiene. Entonces, ustedes ya le mandan la colonoscopia, resulta que no tiene colon. Entre otras muchas cosas, ¿no? Pero eso es lo más frecuente que les va a llegar a la consulta externa. Entonces, aguas con eso y sepan pedir bien sus estudios y mándenlos con resumen clínico, porque si ustedes no nos dicen qué están buscando, pues nosotros no vamos a ver qué vamos a buscar. Entonces, somos muy observativos, pero se nos pueden llegar a pasar algunas cosas. Y este es el urograma excretor. Y este pues va a valorar el sistema urinario de los riñones hasta la vigas. Yo no he hecho ninguno hasta ahorita. No sé si los hagamos todavía nosotros, creo que no. Porque ahorita estoy rotando por contrastados ya en 2 ocasiones y no hemos hecho ninguno. No sé si los hacen los uros. Pues se mete medio de contraste por la vena y espera hasta que llegue el riñón y vemos cómo se elimina. Entonces, eso prácticamente y consiste en lo mismo. Entonces tomamos las radiografías y vemos cómo se está, cómo va transitando, cómo se va comportando el medio de contraste. Obviamente aquí no le van a meter bario por la vena porque pierden la célula profesional automáticamente. Aquí se tiene que utilizar un medio de contraste hidrosoluble, ¿vale? Entonces, como así, aquí sí va a pasar por el riñón, pues tienen que avisarle al paciente, pues que es un medio de contraste y como se va a pasar por la vena, que puede generar alguna reacción alérgica. Entonces, por favor, antes de mandarnos, les pregunten a los pacientes si tiene alergias. ¿Por qué? Porque nosotros estamos al pendiente. Ahora resulta que tenía alergia al medio de contraste, ustedes no nos dijeron. Obviamente nosotros les preguntamos, ¿no? Pero imagínense que el técnico no le pregunte, le pasa el medio de contraste, le da un choque anafiláctico y adiós cédula protectora, ¿vale? Entonces, es importante que les pregunten si son alérgicos a algo. Incluso, si, aunque no fueran alérgicos al medio de contraste, pero que les digan, soy alérgica a los medicamentos, a los AINES, a algún antibiótico, nosotros tenemos que estar alertas. ¿Por qué? Porque puede llegar a tener un proceso inflamatorio de reacción, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. O incluso si tiene enfermedades como atópicas, como dermatitis atópica, cosas por el estilo, también pongan, porque así nosotros tenemos por lo menos los medicamentos a la mano en dado caso de que llegue. Y eso es para todos los contrastes que van por la vena, ¿no? Y sin importar el estudio. Y pues bueno, aquí donde está indicado son en las litiasis renales. Entonces, ¿qué son las litiasis renales? Yo les voy a dar la clase más adelante, pero han escuchado de la litiasis renal. ¿Qué es una litiasis renal? Piedras en los riñones, ¿no? Piedras en los riñones o en algún trayecto. Entonces, lo que podemos ver es prácticamente que hay alguna piedra atorada aquí en un cáliz. Este es un cáliz. Aquí está el riñón. Con mucha imaginación se forma una silueta. ¿Y la ven? Entonces, la característica del urograma excretor es que se va a llegar a pintar a diferencia del uretrosístolo, que yo también les voy a dar la clase más adelante. Esa no se llega a pintar el riñón a menos de que tengan un reflujo bastante importante, pero por lo general no. Entonces aquí vamos a poder ver un poco del parénquima renal, la silueta del parénquima renal. Y aparte, pues agua pasa, como dice la doctora Calderón, o por lo menos no recuerdo, agua pasa por mi casa. Si está en sitio anatómico del riñón, pues entonces lo que estamos esperando a ver es también es el riñón. Entonces, si hay una piedra aquí atorada, no vamos a ver la piedra, pero sí vamos a ver un defecto de llenado. ¿Qué es un defecto de llenado? Que no hay paso de medio de contraste por esa zona, ¿no? Entonces, si no hay paso de medio de contraste, aquí resulta que aquí ya se está acumulando, no es el caso, ¿eh? No es el caso. Ya se está acumulando y aquí ya hay muy poquito medio de contraste, entonces, y aquí ya empieza a dilatarse. Entonces, ¿qué decimos? Hay una obstrucción ureteral proximal, y la que está condicionando una dilatación pielocalicial. Pero, ¿qué lo está causando? Quién sabe. Algo lo está obstruyendo. Puede ser desde un lito, que es lo más común, o un tumor, ¿no? Pero a lo mejor ustedes lo mandaban por alguna otra cosa, por hipertrofia prostática, y resulta que tenía un tumor renal, un defecto de llenado, y después le salió un tumor renal, ¿no? Entonces,
ya por lo menos ya les estamos sugiriendo, hay algo ahí, hazle algún otro estudio de extensión, ¿no? Entonces, si se están dando cuenta, este tipo de estudios contrastados solamente son para eh, como iniciales, ¿vale? Iniciales, no de diagnóstico, son iniciales, nada. Eh, y pues bueno, las masas tumorales, como ya les había mencionado, quistes renales, que también pueden tener un efecto de llenado, dilatación piel o calicial, ¿no? Si está dilatado, esto se va a ver muy abombado. ¿Qué lo causa? ¿Quién sabe? A lo mejor es reflujo, a lo mejor es un lito, a lo mejor es una masa. La hipertrofia prostática, aquellos pacientes que no pueden orinar porque está hipertrofiada, ¿no? Pues ¿qué va a pasar? Que la vejiga va a estar llena y va a condicionar que esto se regrese y suba hasta acá y pues se genera una dilatación importante. Pero hay estudios más específicos como la uretrocistografía que también nos puede dar, pero este es un urograma excretor y que por lo que más nos va a servir es para alguna obstrucción a nivel de la vía urinaria superior. ¿Vale? Y esto pues ya no. La cisturetro, pues se los doy de una vez, de todos modos más adelante se los recuerdo. Permite valorar vejiga, el cuello vesical y la uretra mediante la introducción de medio de contraste por sonda vesical. Entonces, ¿por dónde se va a meter el medio de contraste? Por la uretra, ¿correcto? Por la uretra. Por la uretra. Entonces, al paciente, ustedes le tienen que comentar al paciente, porque luego llegan y no saben ni qué le van a hacer y ya después ya le estamos metiendo la zona por el pene o por la uretra vaginal y dicen, espérate, 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 a mí no me dijeron que iba a hacer eso, ¿no? Entonces, tienen que explicarles, paciente, señor, le van a meter una sonda urinaria por el pene, por la uretra, le va a molestar mucho, van a llegar hasta lo que es la vejiga y le van a poner medio de contraste, no le vayan a poner bario, ¿vale? Es un medio de contraste yodado, ¿vale? Le van a meter medio de contraste yodado porque si eso llega a los riñones, ese bario, ¿no? Es atoloso, no, no, no. Un medio de contraste yodado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver primero si pasa el medio de contraste. Levantamos el medio de contraste con una jeringa por la sonda y vamos a ver, le vamos a tomar un cine o una película, digamos, una fluoroscopía, para ver cómo va pasando este medio de contraste, ¿no? Los pacientes que tienen hipertrofia prostática, es decir, porque por acá está la próstata, lo que cuando está muy crecida, pues hace que la uretra se haga más pequeña. Entonces, en muchas ocasiones nosotros nos damos cuenta cuando estamos metiendo la sonda y pum, topamos con todo. Topamos, 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 topamos y no pasa y no pasa y no pasa y no pasa, ¿no? Y el paciente, si nosotros vemos que no pasa y quieren una uretrocisto, cancelamos el estudio, porque no vamos a lastimar al paciente, ¿vale? En algunas ocasiones, cuando digamos es muy necesario el estudio, lo dejamos la sonda hasta donde llegue y levantamos el medio de contraste, porque en muchas ocasiones puede llegar a pasar, ¿no? O con la presión del medio de contraste puede llegar a abrir un poco la vía urinaria y puede pasar el contraste. Pero imagínense que le pasamos el contraste y le metemos porque la vejiga tiene que estar a represión, es decir, tiene que estar totalmente llena, hasta que nos diga el paciente ya no aguanto las ganas de orinar. Pero imagínense que esté estenosado, que tenga ahí crecimiento prostático y cuando le pidamos que orine, y si no orina, ¿qué creen que va a pasar? Una retención aguda de orina, entonces el paciente va a ir a parar urgencias. Entonces, eso es lo que vamos a valorar una vez que ya está llena la vejiga a represión. Nosotros vamos a tomarle radiografías laterales, AP, oblicuas para tomar unas mediciones y valorar ahí las estructuras, ¿no? Anatómicas y pues podemos eh, pedirle al paciente que puje porque en muchas ocasiones resulta que como ya está muy llena la vejiga, hay reflujo hacia los ureteros. Entonces también nosotros ahí evidenciamos, tomamos el cine y evidenciamos cómo este paso de medio de contraste pasa hacia los ureteros, ¿no? Una vez que ya terminamos de tomarle esas radiografías, le vamos a pedir al paciente que miccione y le vamos a poner ya sea un cómodo o un PAP. Entonces, en el momento en que está miccionando, le tomamos fluoroscopía, cine, y vamos a ver cómo este medio de contraste, la vejiga se va a ir haciendo más pequeña y va pasando todo el medio de contraste y vemos cómo va orinando. Entonces, resulta en algunos pacientes que tienen la próstata crecida o estenosis de la uretra,
se queda aquí y ya no pasa, y ya no pasa, y ya no pasa. Pues son muy filiformes, son los pacientes que orinan como un goteo. Entonces quiere decir que hay algo ahí, hay una estenosis. ¿Qué lo causa? Puede ser la próstata, pero también puede ser un tumor. Entonces, a ustedes los alerta de que hay un problema y que les tienen que hacer estudios de extensión. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de estudios solamente son iniciales, no son diagnósticos, solo son iniciales. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ay, En el, bueno, por el tema, ¿qué tipo de contraste se Varitado. ¿Alguien sabe cómo se para esto? Varitado. ¿Cómo se para la grabación? Es que no me aparece nada. Ah, aquí está.